Algo está cambiando en ti. Y probablemente no lo sabes porque la madurez emocional no llega con un anuncio, no llega con una fecha, no llega con la sensación de que ya llegaste. Llega en silencio, en los espacios pequeños, en las reacciones que ya no tienes, en las palabras que ya no dices, en las peleas que ya no empiezas, en los dolores que atraviesas de manera diferente sin entender exactamente cuándo aprendiste a hacerlo. Y si te dijera que hay 5 señales concretas, 5 indicadores filosóficos que los pensadores más grandes de la historia identificaron con una precisión que ninguna psicología moderna ha superado, que te muestran que algo fundamental está madurando en ti, aunque nadie a tu alrededor lo haya nombrado todavía, aunque tú mismo no lo hayas reconocido. Que lo que vas a descubrir hoy no es una lista de logros que alcanzar, sino un espejo. Un espejo que puede mostrarte algo que ya está ocurriendo dentro de ti y que merece ser visto con claridad. Que cuando lo veas, cuando lo reconozcas, algo en ti se va a asentar de una manera que cambia la forma en que te relacionas contigo mismo para siempre. ¿Estás dispuesto a mirarte? Porque lo que voy a decirte hoy no viene a decirte lo que te falta. Viene a mostrarte lo que ya tienes sin haber visto. Piensa en cómo eras hace 3 años, hace 5. ¿Cómo respondías cuando alguien te decepcionaba? ¿Cómo te comportabas cuando el miedo aparecía? ¿Qué necesitabas de los demás para sentirte bien contigo mismo? ¿Qué tipo de conversaciones te hacían perder el centro? Y piensa en cómo respondes ahora a esas mismas situaciones. Si hay diferencia, aunque sea pequeña, aunque sea imperfecta, aunque todavía haya momentos en que regresas al patrón antiguo, esa diferencia tiene un nombre, y ese nombre es crecimiento real. El tipo que no hace ruido pero que construye desde adentro hacia afuera. Antes de comenzar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios ahora mismo estas palabras: estoy creciendo. No como declaración de llegada, como reconocimiento de proceso. Los estoicos entendían que la persona que no puede ver su propio progreso no puede sostenerlo, que parte del entrenamiento filosófico consiste en observar con honestidad no solo lo que falta, sino lo que ya se construyó. Escribir esas 2 palabras es un acto de observación justa hacia ti mismo. Y la justicia hacia uno mismo es, en el lenguaje de Marco Aurelio, el fundamento de toda virtud real. Y si ya escribiste esas palabras, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, te conviertes en alguien que ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que están creciendo en silencio y que quizás hoy lo están dudando. Que quizás hoy sienten que no avanzan, que siguen igual, que el trabajo interior no está produciendo nada visible. Este video puede ser lo que les demuestre que sí, y llevarlo a ellas es un acto de la virtud que Séneca describía con precisión. Quien ayuda a otro a verse con claridad le da algo que ningún dinero puede comprar. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, no después, ahora mismo. Porque el crecimiento emocional no es un evento. Es un proceso que requiere alimentación continua, revisión constante, el tipo de regreso deliberado a las ideas que las convierte de conceptos en estructura de carácter. Suscribirte es crear ese hábito de regreso. Es comprometerte con la continuidad del trabajo que ya comenzaste. Si ya estás suscrito, este momento te confirma algo que ya sabías de ti. Eres alguien que sostiene su compromiso con el crecimiento, aunque nadie esté mirando. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Vamos. La primera señal de que estás madurando emocionalmente sin saberlo es que las cosas te siguen doliendo, pero ya no te siguen destruyendo. Esto es más importante de lo que parece, porque hay una confusión enorme en la cultura popular sobre lo que significa el crecimiento emocional. La confusión dice que crecer emocionalmente significa que las cosas duelen menos, que te vuelves más duro,
más resistente en el sentido de que ya no eres tan vulnerable. Que la persona emocionalmente madura es la que ya no llora, la que ya no se afecta, la que ya ha visto tanto que nada le llega profundo. Eso no es madurez emocional, eso es cicatriz. Y hay una diferencia enorme entre los dos. Marco Aurelio lloró a sus hijos muertos. Los registros históricos lo confirman. Este hombre que gobernaba el imperio romano más poderoso conocido, que escribía con una serenidad filosófica que atraviesa 2 milenios, sintió el dolor de la pérdida de manera completa y real. Y sin embargo, siguió gobernando, siguió escribiendo, siguió eligiendo con claridad en los momentos más difíciles de su vida. No porque el dolor no llegara, sino porque el dolor ya no tenía la capacidad de secuestrar su capacidad de funcionar, de elegir, de actuar desde sus valores. Esa es la señal, no que ya no duele, que el dolor ya no te lleva a lugares de los que no puedes volver solo, que cuando algo te golpea, lo sientes completamente, lo reconoces, lo atraviesas, y desde adentro de ese proceso todavía hay una parte de ti que observa, que no se disuelve completamente en la emoción, que sabe que esto también pasará y que tú seguirás estando aquí cuando pase. Los estoicos llamaban a esto la separación entre el paté y la eupateía, entre las pasiones que nos arrastran y las emociones bien orientadas que nos informan. El sabio estoico no es el que no siente, es el que siente con conciencia, que cuando la tristeza llega puede decir, hay tristeza en mí. No, soy la tristeza, que cuando el miedo aparece puede observarlo como información y no como comando, que cuando el dolor se instala puede habitarlo sin identificarse completamente con él hasta el punto de perder el centro. Esta distinción entre sentir y ser la emoción es uno de los cambios más profundos que produce la madurez emocional, y ocurre de manera tan gradual que la mayoría de las personas no nota exactamente cuándo empezó. Solo un día se dan cuenta de que en una situación que hace 2 años las habría dejado en el suelo durante semanas, esta vez lloraron, procesaron, y al tercer día ya podían funcionar, no perfectamente, pero funcionando. La señal concreta que debes reconocer en ti mismo es esta. ¿Recuerdas algún dolor reciente que atravesaste de manera diferente a como lo hubieras atravesado hace 3 años? No un dolor más pequeño, el mismo tipo de dolor, pero tu relación con él fue distinta. Hubo algo en ti que no se disolvió completamente, que se mantuvo como testigo, que supo, aunque fuera de fondo, que esto era una experiencia y no una sentencia. Si eso ocurrió, aunque sea una sola vez, aunque no haya sido perfecto, estás creciendo, y ese crecimiento merece ser reconocido. Epicteto decía que la primera práctica del filósofo es aprender a observar sus propias impresiones antes de asentir a ellas. Ese espacio entre la impresión y el asentimiento, ese instante de observación consciente, es exactamente donde vive la madurez emocional. Y la persona que lo ha desarrollado, aunque sea parcialmente, ya no es la misma que era antes de desarrollarlo. Es alguien con una libertad interior que la persona que todavía se disuelve completamente en sus emociones no conoce todavía. Si reconoces esta señal en ti, si hay algo en lo que te digo que resuena con cambios que has notado en tu propia manera de atravesar el dolor, quiero que lo sigas siendo, que lo refuerces, que entiendas que no fue casualidad ni suerte. Fue trabajo. Fue todas las veces que elegiste observar en lugar de solo reaccionar. Fue el crecimiento que ocurre en silencio y que hoy estamos nombrando en voz alta. La segunda señal de que estás madurando emocionalmente sin saberlo es que has dejado de necesitar tener razón en todas las conversaciones. Esta es la señal que menos personas asocian con el crecimiento emocional y que, sin embargo, es quizás la más reveladora de todas. Porque la necesidad de tener razón no es una cuestión intelectual, es emocional en su raíz, y su raíz es el miedo.
Piensa en la persona que conoces que siempre necesita ganar el argumento, que nunca puede admitir que se equivocó, que cuando alguien la contradice, en lugar de considerar lo que le están diciendo, cierra filas y ataca, que tiene una posición defensiva permanente ante cualquier punto de vista que no confirme el suyo. Esa persona no está siendo intelectualmente rigurosa, está siendo emocionalmente reactiva, está protegiendo algo. Un sentido de identidad que ha construido sobre tener razón y que se siente amenazado cada vez que alguien le presenta una perspectiva diferente. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que pocos emperadores habrían podido escribir con sinceridad. Si alguien puede demostrarte que estás equivocado, cambia. No con vergüenza, con alivio, como alguien que estaba cargando un peso innecesario y que finalmente lo suelta. Esta postura requiere algo que la persona emocionalmente inmadura no tiene en cantidad suficiente. La seguridad interior de saber que equivocarse no destruye el valor de quien se equivoca. Que cambiar de opinión ante evidencia no es debilidad. Es exactamente la forma en que funciona una mente en crecimiento. La señal concreta de madurez no es que nunca defiendes lo que crees. Es que puedes defender lo que crees sin necesitar destruir al otro para que tu posición quede en pie. Que puedes escuchar una perspectiva diferente a la tuya, con genuina curiosidad, en lugar de con la urgencia de encontrar el argumento que la refute. Que puedes decir no lo sé, o quizás tienes razón sin que algo en ti se derrumbe al decirlo. Que puedes salir de una conversación sin haber ganado y seguir sintiéndote entero. Séneca decía que el hombre sabio cambia de idea, el necio no. No porque el necio sea menos inteligente, sino porque el necio ha confundido sus opiniones con su identidad. Y cuando las dos cosas están fusionadas, cualquier cuestionamiento a la primera se vive como ataque a la segunda. La persona que madura emocionalmente aprende, a veces después de años de trabajo interior, a separar lo que piensa de lo que es, a tener posiciones sin ser esas posiciones, a defender ideas sin defender el ego que se aferró a ellas. La práctica que describe esta señal en la vida cotidiana es sutil pero perfectamente identificable. Es la última vez que alguien te dijo algo con lo que no estabas de acuerdo y tú, en lugar de responder inmediatamente con el argumento en contra, primero lo consideraste de verdad. No fingiste considerarlo para luego refutarlo mejor. Lo consideraste genuinamente. Le diste un momento real. Y en ese momento real quizás encontraste algo de verdad en lo que te estaban diciendo. Quizás no cambiaste de posición completamente, pero hubo un instante de apertura real antes de la respuesta. Si ese instante existe en ti con más frecuencia que antes, estás creciendo. Epicteto enseñaba a sus alumnos que la primera virtud de una mente filosófica es la que él llamaba la apertura al examen. No creer en las propias ideas por el solo hecho de que son propias, someterlas al mismo escrutinio que le aplicarías a las ideas de cualquier otro. Y eso requiere una seguridad interior que la persona emocionalmente inmadura no tiene. Porque examinar las propias ideas con honestidad implica la posibilidad de encontrar que algunas estaban equivocadas. Y para sostener esa posibilidad sin que amenace la identidad entera, necesitas saber que tu valor no depende de haber tenido siempre razón. Si reconoces esto en ti, si hay algo en cómo escuchas a los demás ahora que es diferente a cómo los escuchabas antes, si hay menos urgencia de ganar y más genuina curiosidad por entender, eso es una señal poderosa. No de que ya llegaste, de que estás en el camino correcto y de que el camino está produciendo frutos. La tercera señal de que estás madurando emocionalmente sin saberlo es que has empezado a poner límites sin sentir que tienes que justificarlos ante el mundo entero. Esta señal es muy específica y muy importante que la distingas con precisión, porque hay dos maneras de poner límites que se parecen en la forma, pero que son completamente diferentes en su origen y en lo que producen.
La primera manera viene del hartazgo, de la emoción acumulada que finalmente explota, del momento en que ya no puedes más y dices basta de una manera que lleva meses de resentimiento comprimido. Ese límite existe, tiene su función, pero viene después de mucho daño y casi siempre llega con tanta carga emocional que genera conflicto, que requiere explicaciones, que tiene que ser defendido ante el otro, que lo percibe como ataque, porque efectivamente tiene algo de ataque en cómo llegó. La segunda manera viene de la claridad, del lugar tranquilo y firme de alguien que sabe lo que puede y lo que no puede sostener desde su integridad, y que lo comunica sin drama, sin acumulación, sin necesidad de que el otro esté de acuerdo para que el límite sea válido. Ese límite no necesita ser justificado porque no nace de la emoción, nace del criterio. Y el criterio habla por sí mismo con una autoridad que no requiere el consentimiento ajeno. La señal de madurez no es que nunca tuvieras que justificar tus límites, es que cada vez menos necesitas hacerlo, que cada vez más puedes decir no puedo comprometer eso sin seguirlo de 10 minutos de explicación para convencer al otro de que tu límite es razonable, que cada vez más confías en que tu criterio interno es suficiente autoridad para una decisión sobre tu propia vida, que cada vez menos buscas la validación externa de que el límite que pusiste fue correcto. Marco Aurelio hablaba de lo que él llamaba actuar desde la razón y no desde la perturbación. El límite que viene de la razón llega limpio. Claro, sin necesidad de ser defendido emocionalmente, porque no fue generado emocionalmente. Llega como información, no como explosión. Y el otro, aunque no le guste, puede percibir la claridad desde la que viene, aunque no pueda articularla. Hay algo más profundo todavía en esta señal que quiero que veas. La persona que necesita justificar cada límite que pone no está realmente comunicando un límite. Está pidiendo permiso. Está buscando que el otro valide su derecho a tener ese límite antes de poder sostenerse en él. Y esa búsqueda de permiso revela algo sobre la relación que tiene consigo misma. Revela que todavía hay una parte de ella que no está completamente convencida de que sus necesidades y sus valores merecen ser honrados sin la aprobación de nadie más. La madurez emocional produce exactamente lo contrario. Produce la certeza, tranquila y sin arrogancia, de que los límites que nacen de los propios valores no necesitan ser aprobados por nadie para ser legítimos. Que decir no con claridad y sin drama es un acto de respeto tanto hacia uno mismo como hacia el otro. Que la persona que sabe lo que puede sostener y lo comunica sin rodeos le está dando al otro algo valioso. Información real sobre cómo relacionarse con ella. Información que el otro no tiene si uno no la da. Información que ninguna relación genuina puede funcionar sin tener. Epicteto decía que el hombre libre es el que hace lo que quiere sin que el deseo de aprobación ajena lo frene, no el que hace lo que quiere sin considerar el impacto en los demás. El que hace lo que es correcto sin necesitar que los demás confirmen que es correcto antes de poder hacerlo. Esa independencia del criterio ajeno para actuar desde el propio es una de las formas más concretas y más prácticas de la libertad interior que el estoicismo propone. Si reconoces esto en ti, si hay momentos recientes en que pusiste un límite con menos explicación y más calma que antes, si hay situaciones en que dijiste lo que podías y lo que no podías sin necesitar que el otro estuviera de acuerdo para mantenerte en ello, eso es crecimiento, real, concreto, verificable. La cuarta señal de que estás madurando emocionalmente sin saberlo es que has empezado a ser responsable de tus emociones en lugar de esperar que los demás las gestionen por ti.
Esta es quizás la señal más difícil de reconocer en uno mismo, porque la dinámica opuesta, la de hacer responsables a los demás de cómo nos sentimos, está tan normalizada culturalmente que parece la manera natural de funcionar. Parece amor, parece conexión, parece vulnerabilidad. Y en algunas de sus formas tiene elementos de esas cosas, pero en su versión no madura, en la versión que la madurez emocional transforma, es una entrega de poder que tiene consecuencias enormes. La persona que hace responsables a los demás de sus emociones vive en una vulnerabilidad permanente que no elige, que no controla, porque si el estado emocional de uno depende del comportamiento del otro, entonces el bienestar interior está permanentemente en manos de alguien que no tiene la obligación ni la capacidad de gestionarlo perfectamente, y desde ese lugar, cualquier cosa que el otro haga o deje de hacer puede convertirse en el detonador de una perturbación. Cualquier palabra dicha de cierta manera, cualquier gesto que no llegó cuando se esperaba, cualquier ausencia que se interpreta como rechazo, cualquier diferencia de opinión que se vive como abandono. Epicteto fue el más directo de todos los estoicos en este punto, y lo era porque lo había vivido en su carne de una manera que pocos pueden imaginar. Siendo esclavo, si alguien hubiera dependido del comportamiento de su amo para determinar su estado emocional, habría vivido en el infierno permanente. Así que desarrolló algo que en sus palabras era la única defensa real contra la tiranía del exterior: la comprensión de que nadie puede perturbarte sin tu consentimiento, que el estado emocional no lo produce la situación, lo produce el juicio que aplicas a la situación. Y el juicio es tuyo, siempre. Esto no significa no verse afectado por los demás. Significa algo diferente y más preciso. Significa que cuando el comportamiento del otro produce una emoción en ti, esa emoción es tuya, no de él. No es responsabilidad de él gestionarla, aunque sí puede haber una conversación honesta sobre lo que su comportamiento produce en ti. Pero la gestión de esa emoción, el trabajo de comprenderla, de contextualizarla, de decidir qué hacer con ella, eso te pertenece a ti. Y cuando lo aceptas de verdad, cuando dejas de esperar que los demás regulen lo que solo tú puedes regular, algo cambia de manera fundamental. La señal concreta de madurez es que la última vez que alguien te afectó emocionalmente de manera significativa, en algún momento del proceso te preguntaste: ¿qué está ocurriendo en mí que produce esta reacción? No solo qué hizo él, no solo cómo me afectó, también qué parte de esto me pertenece a mí, qué historia estoy contándome sobre lo que ocurrió, qué miedo antiguo se activó, qué expectativa no comunicada quedó sin cumplir. Esa pregunta hacia adentro, que no sustituye a la conversación legítima con el otro, pero que la precede con honestidad, es la firma de alguien que está tomando responsabilidad emocional de su propia vida. Marco Aurelio lo practicaba como un ritual de fin de día. Revisaba sus reacciones emocionales de la jornada no para castigarse, sino para entenderlas, para ver qué juicios las habían producido, para identificar dónde había respondido desde la razón y dónde desde el automatismo. Ese examen diario de la propia vida emocional es lo que los estoicos llamaban la vida examinada. Y la vida examinada, decían, es la única que vale la pena vivir, no en el sentido de que las demás sean despreciables, sino en el sentido de que la vida sin examen no produce el tipo de crecimiento que transforma. Hay una consecuencia de esta señal que produce cambios visibles en las relaciones. La persona que toma responsabilidad de sus emociones deja de ser una carga emocional para los demás. No porque suprima lo que siente, sino porque ya no pone a los otros en la posición de tener que gestionarlo. Puede compartir lo que siente desde la propiedad, desde el esto es lo que estoy viviendo y quiero que lo sepas, en lugar de desde el tú me hiciste sentir así y ahora tienes que arreglarlo.
y esa diferencia transforma la calidad de los vínculos de maneras que se perciben, aunque no siempre se nombren. La quinta señal de que estás madurando emocionalmente sin saberlo es que has aprendido a estar contigo mismo sin huir de ti mismo. Esta es la señal más profunda de todas, y es la que más directamente se relaciona con todo lo que el estoicismo enseña sobre el trabajo interior. Porque todo lo demás, la regulación emocional, los límites, la responsabilidad, el soltar la necesidad de tener razón, todo eso requiere como condición previa algo que la persona emocionalmente inmadura no puede hacer con comodidad: estar con lo que hay adentro. La persona que no ha madurado emocionalmente no puede tolerar el silencio propio, no porque sea superficial, ni porque sea mala persona, sino porque el silencio propio activa cosas que durante años aprendió a evitar. El pensamiento que regresa, la emoción que no procesó, la pregunta que no quiere hacerse, la verdad que sabe pero que no ha podido enfrentar todavía, y desde ese lugar desarrolla una relación con el exterior que es en parte genuina y en parte una estrategia de huida de ese interior que da miedo visitar. Las formas de huida son variadas, y todas tienen un barniz de normalidad que las hace difíciles de identificar. La sobreocupación, el llenado permanente del tiempo con actividad que no deja espacio para el silencio. La búsqueda constante de estimulación externa. La dificultad para estar quieto sin el teléfono, sin la música, sin la conversación, sin el siguiente contenido que consume la atención. La necesidad de compañía permanente, no porque se disfrute genuinamente, sino porque la ausencia de compañía deja expuesto algo que resulta incómodo de mirar. Séneca escribió algo que me parece uno de los diagnósticos más precisos del problema. Los hombres huyen a la soledad para escapar del tumulto exterior. Y cuando llegan a la soledad, descubren que el tumulto mayor era interno, que no escaparon del ruido, solo cambiaron su fuente. Y desde ese descubrimiento, muchos prefieren volver al ruido exterior antes que enfrentar lo que encontraron adentro. La señal de madurez emocional es exactamente lo opuesto. Es que el silencio ya no te resulta amenazante, que puedes estar contigo mismo sin necesidad de llenarlo de inmediato, que hay momentos en que buscas activamente ese espacio interior, no porque no tengas nada más que hacer, sino porque encontraste algo ahí que vale la pena visitar, que desarrollaste una relación con tu propio mundo interno que ya no es de huida, sino de residencia, que puedes habitar tu propia mente con algo parecido a la comodidad de quien conoce bien el lugar donde vive. Esto no significa que todo lo que encuentras adentro sea agradable. La persona emocionalmente madura no ha vaciado su interior de conflictos, ni de sombras, ni de preguntas sin respuesta. Los tiene todos, pero ha desarrollado la capacidad de estar con ellos sin que esa presencia la destruya, de sentarse con la incomodidad interior con la misma ecuanimidad con que se sienta con la comodidad, de no necesitar que adentro todo esté resuelto para poder funcionar bien afuera. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que es quizás la expresión más hermosa de esta señal: retírate a ti mismo cuanto puedas. No huyas de los demás. Retírate a ti mismo. Búscate, encuéntrate. Construye ahí dentro el tipo de orden y de claridad que hace que el exterior pierda su poder sobre ti. Esa capacidad de retiro interior, ese movimiento deliberado de la atención hacia adentro, es el entrenamiento más fundamental que propone el estoicismo. Y la persona que lo ha desarrollado, aunque sea parcialmente, lleva consigo algo que ninguna circunstancia exterior puede quitarle: acceso a su propio centro. La práctica que revela esta señal en tu vida cotidiana no es difícil de identificar. Puedes sentarte en silencio durante 10 minutos sin buscar en el teléfono, sin poner música, sin generar conversación, sin llenarlo de actividad.
no como meditación formal, solo como presencia contigo mismo. Si puedes, y si esa capacidad ha crecido con el tiempo, si donde antes había ansiedad en ese silencio, ahora hay algo más parecido a la calma, eso es una de las señales más claras de crecimiento emocional que existe. Y hay algo más que quiero nombrarte sobre esta señal, porque pocas personas lo conectan con el crecimiento emocional, aunque es directamente relevante. La persona que puede estar bien consigo misma en el silencio es también la que puede estar genuinamente presente con los demás. Porque la presencia con el otro requiere que no estés huyendo de ti mismo mientras estás con él. Requiere que no uses su compañía como anestesia de lo que no quieres sentir en tu interior. Requiere que estés ahí de verdad, completo, sin una parte de ti ocupada en el ruido de fondo de lo que evitas. Y esa presencia genuina con el otro, que solo puede venir de alguien que ha aprendido a estar presente consigo mismo, es uno de los regalos más raros y más valiosos que una persona puede dar en una relación. Es la diferencia entre estar con alguien y realmente estar con alguien. Y quien la ha recibido de parte de otra persona sabe exactamente de qué estoy hablando. Y quien la ha dado, aunque sea en momentos, también lo sabe. Epicteto enseñaba que el filósofo no necesita retirarse a la montaña ni al desierto para encontrar la paz. Tiene que aprender a llevar la paz dentro, a construirla en el único lugar donde puede ser verdaderamente duradera, en la relación que tiene consigo mismo, no como huida del mundo, como el punto desde el que el mundo puede ser habitado con claridad y con dignidad. Quiero decirte algo ahora que quizás es lo más importante de todo este video y que tiene que ver con la naturaleza misma del crecimiento emocional. El crecimiento emocional no es lineal, no es acumulativo en el sentido de que cada día seas un poco más maduro que el anterior sin retrocesos. Hay días en que reaccionas de la manera antigua, en que el límite no llegó a tiempo, en que te disolviste en la emoción antes de poder observarla, en que necesitaste tener razón con una urgencia que creías haber superado, en que buscaste ruido para no escuchar lo que había adentro. Esos días no borran el crecimiento, no lo niegan, no demuestran que nada cambió. Demuestran que eres humano y que el crecimiento ocurre en espiral, no en línea recta. Que puedes estar en un nivel diferente y sin embargo pisar suelo viejo en momentos de presión alta. Que el patrón antiguo no desaparece del todo, solo pierde territorio. Cede espacio al patrón nuevo. Se va haciendo menos frecuente, menos duradero, menos intenso con cada año que pasa. Los estoicos sabían esto. Marco Aurelio volvía a los mismos temas en sus meditaciones una y otra vez, no porque no hubiera aprendido la lección la primera vez, sino porque la lección necesitaba ser recordada, necesitaba ser practicada de nuevo, porque la mente humana no aprende una sola vez y ya, aprende por repetición, por regreso, por la paciencia de quien sabe que el camino es largo y que lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Si en algún momento de lo que te he dicho hoy reconociste algo en ti, si alguna de estas 5 señales resonó con algo que has vivido en los últimos meses, aunque sea de manera imperfecta, ese reconocimiento mismo es una señal, la señal de alguien que se observa, que se examina, que está dispuesto a mirar con honestidad y con compasión lo que está construyendo. Y esa disposición es quizás la señal de madurez más fundamental de todas, porque sin ella ninguna de las otras 5 es posible. Si llegaste hasta aquí, quiero que te detengas un momento y reconozcas lo que acabas de hacer. En un mundo que mide el crecimiento por lo externo, por lo que se tiene, por lo que se logra, por lo que se puede mostrar, tú elegiste sentarte con una filosofía que mide el crecimiento por lo interno, por lo que se construye adentro, por lo que cambia en la manera de responder, de sentir, de relacionarse, de estar con uno mismo,
Eso no es algo que hace cualquier persona. Es algo que hace alguien que ya entiende, aunque sea de manera incipiente, que la vida interior es el territorio más importante que existe. Formas parte de un grupo pequeño, de los que no miden su progreso solo en logros externos, de los que saben que crecer emocionalmente es tan o más importante que crecer en cualquier otro sentido, de los que están dispuestos a hacerse las preguntas incómodas porque saben que son las únicas que producen respuestas verdaderas. Los estoicos los llamaban los que están en el camino, no los que llegaron. Los que eligieron el camino y lo siguen aunque cueste, aunque no sea lineal, aunque a veces se olvide la dirección y haya que encontrarla de nuevo. Escribe tu nombre en los comentarios, solo tu nombre, porque quiero incluirte en mi reflexión diaria. Cada mañana, cuando me preparo para estas enseñanzas, pienso en las personas que están haciendo este trabajo interior en silencio, sin reconocimiento, simplemente porque saben que es lo que su vida necesita. Tu nombre me dice que estás aquí, y eso importa de una manera que va más allá de cualquier algoritmo. Si hay alguien en tu vida que está creciendo sin saberlo, que está atravesando un proceso de transformación que quizás no puede ver con claridad porque está demasiado adentro de él, comparte este video con esa persona. No como lección, como espejo, como la posibilidad de que alguien que está trabajando duro en su interior pueda ver lo que ya está produciendo ese trabajo. Ese regalo no tiene precio. Y darlo es, en el lenguaje más preciso del estoicismo, actuar desde la virtud de ser útil a la comunidad de una manera concreta y real. Y si todavía no estás suscrito, este es tu momento. Porque el crecimiento que hemos descrito hoy no se completa solo. Necesita continuidad, necesita regreso, necesita el tipo de alimentación sostenida que construye estructura de carácter con el tiempo. La suscripción es ese compromiso, es decirle a tu mente que este trabajo continúa. Si ya estás suscrito, lo que acabas de leer te confirma algo que ya sabías. No eres de los que empiezan y abandonan. Y eso, en el lenguaje de los estoicos, ya es una forma de la virtud que hoy describimos. Ahora, cierra los ojos si puedes. Respira despacio. Piensa en alguna versión de ti que existía hace 3 años, hace 5, hace 10, en cómo respondías a las cosas que dolían, en lo que necesitabas de los demás para sentirte bien, en lo que te costaba decir en voz alta, en los silencios que no podías tolerar, y piensa en cómo respondes ahora, aunque no sea perfecto, aunque todavía haya momentos del patrón antiguo. Hay algo diferente, hay algo que antes te destruía que ahora atraviesas, hay algo que antes necesitabas que ahora puedes soltar. Hay un silencio que antes llenabas de ruido y que ahora puedes habitar, aunque sea por un momento. Si encontraste algo, aunque sea pequeño, eso es crecimiento real. No el que se anuncia, no el que se exhibe. El que se vive desde adentro sin esperar que nadie lo valide. Séneca escribió algo que quiero que te lleves cuando termines este video. Mientras vivas, mientras puedas, mientras todavía estés a tiempo, practica la bondad hacia ti mismo. No en el sentido de la indulgencia, en el sentido de la honestidad compasiva de quien se mira con los ojos del maestro que ve al alumno no solo dónde está, sino hacia dónde va. Tú estás creciendo, no cuando llegues a donde quieres estar. Ahora, en este proceso, en este camino, en estas 5 señales que ya viven en ti, aunque todavía no las hayas nombrado del todo. Ahora las nombraste. Y lo que se nombra se puede construir con más conciencia, con más intención, con más fuerza. Nos vemos en el próximo video.